Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos mi esposo, Javier Pérez, y yo, Marta Garza, para compartirles de la palabra de Dios. Y quiero darles una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor, Víctor Martínez. Hoy, sábado 31 de julio del 2021, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, una gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estará orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes estudios y devocionales de la palabra de Dios. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y por las noches a las 8 de la noche, estudio de los Salmos, lunes, miércoles y viernes. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te invito cordialmente a que nos sigas y compartas esta información con familiares y amigos. Y ahora pues le doy la palabra a mi hermano, con quien juntos hemos preparado este mensaje que sabemos que será de mucha bendición para tu vida. Adelante, hermano. Bueno, buenos días hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo por primera vez o que siempre nos ven. Bueno, pues esta mañana les vamos a compartir un tema muy interesante, como siempre, basado en la palabra de Dios. Escucho que muchas personas preguntan, ¿ya me convertí? ¿Ya acepté a Jesús en mi corazón? ¿Ya soy cristiano? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? ¿O cómo puedo yo ser mejor cristiano o mejor creyente? Son preguntas válidas que nosotros como cristianos que ya tenemos tiempo leyendo la Biblia y tenemos cierta madurez espiritual debemos resolver. Hay muchas personas que llegan a los pies de nuestro Señor y al no encontrar respuesta en esas preguntas regresan a su vida anterior y pues desgraciadamente se pierden. Entonces, esta mañana vamos a usar como base bíblica a Mateo 28, capítulo 28, de los versículos 18 al 20, y vamos a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Dice así la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, cuando Jesús ya estaba por volver al Padre, les dio a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, del versículo 19 al 20. Puede haber muchas palabras para definir a los seguidores de Cristo, pero Jesús eligió una palabra muy especial y que expresa su voluntad para que su iglesia propague el mensaje de salvación. Y esta palabra es discípulo. Es muy interesante notar que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que creyente aparece solo 20 veces y cristiano solamente 3 veces. No siempre resaltamos como iglesia la importancia de hacer discípulos a todas las naciones. Lo declaramos, sí, pero poco se practica. El discipulado va más allá de solo alcanzar al hombre y traerlo a los pies de Jesús.
Es ayudar al hombre que ya ha sido alcanzado por Jesús a caminar en la voluntad del Padre. Si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y no le sigue, no podrás nunca ser como Él. El discipulado nos enseña a ser como Jesús. Es por eso que nos convierte en un aprendiz comprometido a practicar todo lo que se nos enseña acerca de Jesús. La importancia de un discipulado consiste en la ruta correcta que se debe tomar. Esto lo vemos en Lucas capítulo 5 versículos 27 y 28. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y en Juan 1:43 también podemos leer: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El discipulado nos prepara para el llamado, sea un llamado específico o en lo que Dios quiere que hagamos en su iglesia o congregación. Dios llama, y nuestro deber es seguirlo en un discipulado serio, donde nuestras prioridades serán ubicadas correctamente. Podemos leer en Marcos capítulo 1 versículos 17 al 20. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La importancia del discipulado consiste, número 1, el compromiso de seguir a Jesús, donde se nos enseña a que ser de Jesús es nuestra prioridad, para establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y punto número 2, es un llamado que debe ser aceptado incondicionalmente, es un llamado que debe ser aceptado en obediencia. Aunque se nos diga que el premio es cargar la cruz, este llamado consiste en que podamos ser discípulos para hacer discípulos. Dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Es que podemos ser discípulos para multiplicarnos? Se trata de ser para hacer. La iglesia tiene un llamado muy importante y es: haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es la voluntad de Dios que solo estemos cantando coros o yendo a los cultos los domingos. También es necesario la preparación de discípulos para que a la vez ellos vayan y hagan discípulos. Es que los creyentes se convierten en ejemplo a otros que tendrán que ser discipulados. Una de las enseñanzas más poderosas que otros pueden recibir no están solamente escritas en un papel, están escritas en el corazón de un discípulo. Los candidatos al discipulado aprenden del ejemplo también. Es tanto así que vemos en las Escrituras lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, si ustedes tienen dudas, pueden consultar los versículos que nosotros hemos estado leyendo y compartiendo aquí con ustedes para que puedan tener mayor luz. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 a 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, hermanas, la importancia en el discipulado es que queremos ser como Jesús, y al ser como Jesús seremos dignos de imitar. Piensa en eso, por favor.
Es por eso que el discipulado no solo consiste en lecciones, es más bien en practicar continuamente de lo que hemos aprendido y compartimos. En Mateo capítulo 5, versículo 1 dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. El interés de los discípulos está en aprender cada día más de su Maestro Jesús. Eso lo podemos notar a través de todo el Nuevo Testamento. Los discípulos van tomando la forma de Jesús de tal forma que la gente puede identificarlos a ellos con Jesús, y queda claro en muchos de los versículos que leemos en el Nuevo Testamento, como pasó con los primeros discípulos que fueron llamados cristianos. En Hechos capítulo 11 versículo 26 dice: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos se multiplican y de ellos salen servidores que ayudan al pastor para que él se ocupe principalmente en la oración y en la palabra. En Hechos capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos aman tanto la obra que de lo poco o mucho que tienen, ayudan, hermanos. Dice en Hechos capítulo 11 versículo 29: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Así es, hermanos. Un verdadero discípulo no solamente dice que cree, sino que permanece en la palabra enseñada por Jesús. En Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la vida de la iglesia es importante nacer de nuevo, y más aún perseverar hasta el fin, y para ello es vital el crecer sanamente en la doctrina de los apóstoles. El discipulado tiene, por lo tanto, dos dimensiones esenciales e irrenunciables, sin las cuales es imposible cumplir la gran comisión. Vamos a explicarlo más ampliamente. Número 1 es la formación del carácter del discípulo. El discipulador debe enseñar la verdad revelada y transmitirla al nuevo discípulo o alumno, siguiendo el modelo bíblico, el cual tratará de moldear el carácter del discípulo al modelo de Jesús, y esto se obtiene por el conocimiento y el ejemplo del discipulador. Esta formación del carácter nos lleva a la madurez. ¿Pero qué es madurez? Madurez es la capacidad para discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, y actuar conforme a ese discernimiento adquirido por la palabra y la obra del Espíritu Santo. El discipulado es el mejor camino de un cristiano hacia la madurez espiritual. El discipulado se basa en la premisa de que el desarrollo del carácter es más importante que el perfeccionamiento de las habilidades. Usted debe ser una persona de Dios antes de que pueda hacer el trabajo de Dios. El discipulado implica vidas cambiadas, vidas transformadas. El énfasis principal de Jesús en el Sermón del Monte y en muchas de sus otras enseñanzas fue la rectitud de carácter, que es interior y que es la que se manifiesta en la conducta externa. Tiene que ver con la humildad, con el perdón y con la mansedumbre. También la formación de carácter está vinculado al fruto del Espíritu, no a los dones del Espíritu. Debemos diferenciar entre frutos y dones. Los frutos son cualidades, los dones son capacidades. La reproducción del discípulo. El discipulador enseña a su alumno
a que sepa reproducirse, le enseña a cumplir la gran comisión. El discipulado implica vidas cambiadas y vidas fructíferas, con frutos permanentes de reproducción. La evidencia de la madurez espiritual está en la capacidad en poderse reproducir. Un discípulo maduro debe enseñar a otros creyentes cómo vivir una vida agradable a los ojos de Dios y debe equiparlos, para adiestrar a otros, para que éstos, a su vez, enseñen a otros y esos otros enseñen a otros. Es una cadena reproductiva, una transmisión de vida a vida, de ejemplo a ejemplo. A continuación, veremos detalladamente cada uno de estos propósitos. El carácter. Dios demanda que seamos discípulos de Cristo antes de que pueda usarnos para hacer su obra. La evidencia irrefutable para discernir a un verdadero discípulo es la presencia de un carácter como el de Cristo. Si el carácter de Cristo está ausente, nuestro yo no ha muerto y usted y yo no estamos aptos para reproducirnos. Es difícil aceptar que nuestro carácter es más importante que nuestras habilidades. De hecho, no sucede así en la sociedad. No obstante, para Dios lo prioritario y lo más importante es tratar con nuestro carácter. Dios no necesita personas de gran ingenio o de grandes habilidades o de mucha inteligencia. Necesita personas que se entreguen a Él para ser transformadas a la imagen de su Hijo, nuestro modelo. No podemos colocar nuestro activismo y nuestros talentos por encima de la integridad personal. Solo después de ser semejantes a Cristo, podremos hacer bien el trabajo de Cristo. Piensa en esto, hermano, hermana. El carácter cristiano se forja mediante la intervención del Espíritu Santo de Dios que nos da de su gracia. Pero para ello es necesario no solo nuestro consentimiento, sino también ejercitar nuestra voluntad. Lo que Dios haga en mí va a depender de mi sometimiento a su señorío o soberanía. Dios va a obrar donde lo dejemos, hasta donde lo dejemos llegar. Esto se logra mediante la obediencia y muerte a nuestro yo, a ese yo que traemos arrastrando. Estas son dos verdades complementarias, dos caras de la misma moneda. El llamado de Cristo apela a nuestra obediencia y Cristo por su Espíritu nos ayuda a morir a nuestro yo para que Él pueda comenzar a forjar su carácter en nosotros, tal y como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así es. Obediencia. La obediencia debe ser la primera característica de un discípulo. Dice en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sígueme. Ha sido siempre una orden, nunca una invitación. Si usted lee sobre todo la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de ello. Jesús nunca le rogó a nadie que le siguiera. Él nunca rebajó sus normas. Los primeros seguidores de Cristo se convirtieron en discípulos cuando ellos, ¿qué cree?, lo obedecieron. En Mateo capítulo 4, versículo 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Ninguna persona recibió alabanzas por obedecer el mandamiento de Cristo a seguirle y ser su discípulo. Y el Señor enseña después que hagamos todo lo que Él nos manda. En Lucas capítulo 17, versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús ordenó a cada persona renunciar a sus objetivos personales, abandonar sus pecados
y obedecer completamente. El discipulado no es posible si no hay obediencia. Así lo dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nuestra salvación se debe a la gracia de Dios, eso no debemos de olvidarlo, y se fundamenta en ella. La gracia de Dios es la fuente, nuestra fe es el instrumento, pero nuestra obediencia es a la vez la respuesta humana obligatoria y la evidencia innegable de la salvación. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Por esto Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículo 20, ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Quizá el error fundamental de muchos cristianos consista en que separan el hecho de recibir la salvación del hecho de convertirse en discípulos, asumiendo que es posible ser salvo sin la obligación personal con las demandas más radicales de Jesús, como la de tomar la cruz y seguirle. Nadie que entienda el propósito de la salvación se atrevería a especular sobre si una persona puede ser salva sin aceptar el señorío de Cristo. Él no puede ser el Señor de mi vida si yo soy el Señor de mi vida. Jesús o es Señor y Salvador al mismo tiempo, o no es ninguna de las dos. No puede ser Salvador sin ser Señor. Para ser salvo, debemos someternos a su señorío, y el término Señor procede del griego Kyrios, que indica soberano supremo, dueño de un reino. Ahora bien, en muchas áreas de la sociedad actual, el motivo de la obediencia es el miedo, si ustedes se dan cuenta, o el interés. Pero en la vida cristiana, la motivación ha de ser el amor a Dios. Nuestra obediencia es la única respuesta aceptable al inefable amor de Dios manifestado en el sacrificio de la cruz. La obediencia a la que Dios nos llama es una obediencia en sumisión. Sumisión es mucho más que obediencia. Es una actitud interior de confianza en un Dios soberano, amante y omnisciente. Solo desde la sumisión es posible la obediencia que Dios nos reclama. Muerte a nuestro yo. El mandamiento de Cristo de sígueme es una orden a participar en su muerte para experimentar una nueva vida. Es imprescindible para ello crucificar nuestro ego. Un discípulo sigue a su maestro, aún hasta la cruz. En el discipulado es básica la necesidad de morir a uno mismo, para que Cristo tenga el gobierno indisputable en nuestro corazón. Dice en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Así es, hermanos. Bueno, pues este estudio aquí lo vamos a dejar por el tiempo que tenemos, lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. ¿Quieres, por favor, hermana, despedir el... Muy bien, pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje que tendrá una segunda parte, no se la vayan a perder, esté al pendiente. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar este domingo, mañana, por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Asimismo, que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey.
Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine la contingencia y que nos podamos reunir nuevamente. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.